presente año 2010 se conmemora el centenario del primer cruce de los Alpes en avión por el peruano Jorge Chávez en su Blériot 11. Es uno de los hitos más importantes en la historia de la aviación mundial, comparable con el cruce del Canal de la Mancha que unió dos países y el cruce del Atlántico que unió dos continentes. El cruce de los Alpes representó el vencimiento de la barrera de la altura. El ser humano, con su ingenio y pericia, logró vencer los obstáculos geográficos y naturales, el agua, la distancia y la altura. Jorge Chávez, al igual que Louis Blériot y Charles Lindner, demostró que el ser humano es capaz de alcanzar metas y en el camino inspirar a generaciones. Este hecho, como conquista de un hito tan decisivo en el progreso de la aviación, fue reconocida con la gran medalla del Aeroclub de Francia, que ubica a Jorge Chávez entre pioneros de la talla de los hermanos Wright, Alberto Santos Dumont, Louis Blériot, Charles Lindner y Neil Armstrong. El centenario de la gran proeza realizada por Jorge Chávez representa una oportunidad excepcional para que las nuevas generaciones de peruanos se familiaricen con la que fuera considerada la máquina voladora más perfecta y al mismo tiempo la más simple de su tiempo. El día de hoy, exactamente a las 8:15 de la mañana, hora de Lima, se cumplió de manera cronológica el centenario de esta hazaña que cobró la vida de un joven peruano nacido en París, pero que paradójicamente lo llevó a la inmortalidad. Me refiero a George Antoine Chávez Darnel, que era su nombre de pila conforme consta en la partida de nacimiento correspondiente. Jorge Chávez fue ingeniero y él le propuso a Louis Blériot, y le pagó además, al momento de la adquisición del Blériot, que le haga modificaciones especiales. Y ese es el Blériot 11.1, que debería llamarse en justicia la versión Blériot Chávez, como el aeroplano Voisin Farman, es decir, el nombre del fabricante con el nombre del usuario o de quien lo modificó. En Francia, en Italia, en Suiza, este año se conmemora, no solamente en el mes de septiembre, sino durante todo el año, la memoria de Jorge Antonio Chávez Darnel. Y tenemos que hacerlo nosotros en el Perú. El día de hoy, que es el día del centenario, se muestra que la provincia de Milán, en colaboración con otras instituciones como el Turing italiano, a quien se le debe la organización por parte de su secretario, el signore Arturo Mercanti, según el Congreso Aeronáutico de París de 1909, esta convocatoria para determinar qué tipo de transporte aéreo era más seguro, más eficiente, si el aeróstato, es decir, el vuelo por dirigible, o los aeroplanos. Un parisino de nacionalidad peruana por la Constitución de 1867 asume el desafío con gran coraje e intrepidez para cruzar los Alpes. En ese certamen convocado por el Turing de Italia se inscriben 25 aviadores, los más renombrados del mundo, pero al final solamente quedan 2. Lo que vemos aquí es probablemente un trazado manuscrito y hológrafo a lápiz del joven de 22 años, del ingeniero Jorge Chávez Darnel, que es el plan de vuelo de 1910. Este es el corte transversal de la publicación oficial del certamen de 1910. La travesía fue de aproximadamente 40 minutos. El Blériot 11, un frágil aeroplano calificado por Luigi Barsini como una libélula con motor, y de hecho el Blériot 11, si lo vemos, tiene aspecto de libélula, es decir, largo, con unas alas, ruedas de bicicleta, controlado por cables, sin instrumentos, sin cabina, sin frenos, es decir, era realmente una locura subirse a esos aeroplanos. Esta es una foto, una de muchas. Vemos el aeroplano volteado, la multitud osolana quedó estupefacta y espantada de este accidente, este incidente. Bajaron centenares de campesinos alpinos a tratar de ayudarlo, pero en realidad la cuadrilla médica hizo poco. Arturo Durey lo extrae de los restos del aeroplano y lo traslada en un automóvil de la época al hospital más cercano, donde recibe cuidados, pero en mi opinión hubo cierta negligencia médica porque el paciente, que tenía una posibilidad de recuperación de 40 días, es sometido a entrevistas por periodistas, le llegan condecoraciones de todo el mundo, y él, claro, un joven entusiasta, no se somete a la jurisdicción del médico y probablemente complica su situación, y es por eso que fallece de trauma shock.
Veremos escenas inéditas en film, los comisarios, Jorge Chávez Darnell, señalando los cielos con los comisarios en Suiza, están mirando el clima, el despegue de Weimann, el aviador. Fíjense, en esa la aeronave se dirige a los abismos, la partida de Chávez, señores. El Blériot sale de la cara. Este es realmente un film desconocido en el Perú, a mí también me llamó la atención. El Blériot, su asistente, luego lo veremos a Chávez cuando le fíjense las ruedas de bicicleta, los tensores. Aquí está Jorge Chávez, el patín de cola. El despegue histórico. El 23 de septiembre de 1910, su avión partió de Briga, Suiza. Su meta era llegar a Domodossola, Italia, hacer una escala y seguir hacia Milán. Cuando le faltaba poco para aterrizar en Domodossola, un imprevisto hizo que se desplomara. ¿Y murió? Sí, pero con su hazaña se hizo inmortal. Llegamos a la parte final. El New York Times, en su edición de septiembre de 1910, da cuenta del funeral del héroe peruano Jorge Chávez Darnell. Voy a leerlo y a traducirlo. Muchos homenajes a Chávez. Funeral del joven aviador en Domodossola, medalla en su honor. Funeral de Jorge Chávez, el aviador sudamericano, mortalmente herido luego de haber logrado la hazaña sin precedentes de volar de Suiza sobre los Alpes de Italia, se realizó el día de hoy. La ocasión fue memorable debido a los homenajes tributados al valor del joven. El general Spingardi, el ministro italiano de la guerra, envió un representante especial y las poblaciones de las aldeas de los lugares aledaños siguieron el cuerpo hacia el templo. Arreglos florales llegaron de todas partes de Europa y millares de campesinos bajaron las montañas con flores de la montaña. Una pequeña niña colocó en el ataúd un ramo de Edelweiss que florece en las eternas nieves de los Alpes, con una cinta en la que había escrito: junto ahora a los picos de las montañas sobre las que tú volaste. Monsignor Scapardini, obispo de Lima, pero en realidad él era el enviado del Vaticano en Lima, ofició el servicio fúnebre. Monsignori se encontraba en Novara y llegó a Domodossola especialmente para este propósito. Ahí vemos la indumentaria de Chávez, la máscara mortuoria en el Museo Geo Chávez Domodossola, un ala del Blériot, porque una se encuentra en Domodossola, la otra se encuentra en el Museo de la Aviación y del Espacio en Le Bourget en París. Los relojes de Jorge Chávez, relojes de bolsillo y muy finos, además de 3 tapas, seguramente relojes ingleses. El obelisco, que reemplazó al primer obelisco dispuesto por el rey de Italia, hecho con roca de los Alpes, en el lugar exacto donde él cayó, que ahora es un lugar memorial y sagrado. El Museo de Chávez en Briga, en Suiza. La inauguración de nuestro monumento en la ciudad de Lima en el año 1937. Ese monumento se encuentra en un lugar que no es el actual, porque en aquel entonces había una laguna, fíjense. Ese es un escuadrón de aeroplanos norteamericanos, y en la víspera de este acontecimiento se produce otro acto heroico de un aviador peruano, un teniente de la Fuerza Aérea, de Alfredo Salazar Sauber, que salva la vida de los miraflorinos arrojándose al mar.
Él es héroe declarado por ley. Fíjense el monumento a Chávez con la laguna, es una Lima que ninguno de nosotros reconoce. El plano, la ubicación actual y la ubicación anterior. Estamos muy cerca, los sonetos del doctor Lara. Señores, Jorge Chávez será siempre un héroe nacional y su hazaña lo inmortalizó para siempre. Muchas gracias.